No estás pensando demasiado. Estás perdiendo el control de tu mente y ni siquiera te has dado cuenta. Hay un instante exacto donde todo se quiebra. Estás en tu cuarto, en el trabajo o en la calle. Todo parece normal y aparece un «y sí». No te pide permiso, te arrastra. Afuera no cambió nada, pero por dentro, tu cuerpo ya reaccionó como si el golpe fuera real. Ahí se te va la energía, la calma, la claridad. Y aquí está la trampa. No te destruye solo lo que ocurre, te destruye lo que interpretas sin verificar. Si no lo ves a tiempo, ese patrón se repite mañana y pasado, hasta que termina dirigiendo tu vida. Los estoicos lo dijeron sin suavizarlo. Séneca advirtió que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Marco Aurelio recordaba que no eliges lo que pasa afuera, pero sí el juicio con el que lo recibes. Quédate hasta el final, porque te voy a dejar una frase breve para cortar el bucle mental cuando aparezca el próximo «y sí». Antes de seguir, escribe en comentarios «me hago cargo». No como frase bonita, como decisión interna. Respira. Empecemos. Lección 1. El ruido en tu cabeza no es un hecho. Tu mente comenta, interpreta, juzga, recuerda e inventa. Lo hace rápido, automático, sin pausa. Está diseñada para detectar amenazas, no para darte paz. El problema aparece cuando tomas cada pensamiento como si fuera verdad. Te dejan en visto y en segundos tu mente fabrica una historia. Hice algo mal. Ya no importo. Siempre arruino todo. Nada de eso está confirmado, pero tu cuerpo ya está reaccionando como si fuera real. Ahí empieza la ansiedad, cuando conviertes una interpretación en sentencia. Por eso necesitas una pausa entre lo que aparece y lo que decides creer. No para discutir con tu mente, sino para observarla con distancia. Pregúntate, ¿esto es un hecho o una interpretación? Esa pregunta, en el momento correcto, puede ahorrarte una noche entera de desgaste. La calma no es dejar de pensar, es dejar de obedecerlo todo. Lección 2. La trampa de querer controlarlo todo. Quieres asegurar resultados, evitar errores, garantizar estabilidad. Parece madurez, pero muchas veces es miedo disfrazado de responsabilidad. Cuanto más intentas controlar lo incontrolable, más tensión acumulas. La realidad no obedece tus guiones. Quieres que todos te entiendan, que todo salga como planeaste, que nadie cambie, que nada falle. Y cuando eso no pasa, no solo duele el resultado, también se rompe la imagen de control que estabas sosteniendo por dentro. Y sostener esa imagen cansa más de lo que admites. Porque no te permites margen, no te permites error, no te permites respirar. Tu libertad empieza cuando distingues esto con precisión. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Depende de ti tu esfuerzo, tu intención, tu conducta, tu disciplina. No depende de ti la reacción de los demás, el resultado exacto, la opinión ajena, ni el ritmo del mundo. Si mezclas ambas categorías, te ahogas. Si las separas, recuperas energía. Lección 3. La incertidumbre te exige madurez. Quieres garantías antes de moverte. Quieres sentirte listo antes de actuar. Pero la vida rara vez entrega claridad al principio. Casi siempre la claridad aparece después del paso. Esperar seguridad total es una forma elegante de postergar tu vida. No necesitas certeza absoluta, necesitas dirección. No necesitas sentirte invencible, necesitas empezar. Mucha gente pasa años en preparación infinita, leyendo más, pensando más,
planeando más, pero avanzar casi nada. Aunque sea pequeño, el movimiento rompe el ruido, y cuando te ves actuando, tu mente vuelve a confiar en ti. Lección 4. Tu voz interna define tu vida. No es solo lo que te pasa, es la forma en que te hablas cuando te pasa. Si conviertes cada error en identidad, te condenas. Si conviertes cada error en ajuste, creces. No es lo mismo decir «soy un fracaso» que decir «esto necesita corrección». Una frase te aplasta, la otra te orienta. Y aquí hay algo clave. Te hablas así incluso cuando nadie te ve. Ahí se construye o se destruye tu autoestima real. Tu lenguaje interno es entrenamiento diario de carácter. Con cada palabra, te fortaleces o te rompes. Lección 5. El perfeccionismo es miedo. El perfeccionismo no siempre busca excelencia. Muchas veces busca evitar juicio, rechazo o vergüenza. Por fuera parece estándar alto. Por dentro es parálisis. Te convence de que todavía falta algo, de que no está listo, de que no es suficiente. Y mientras persigues una versión ideal, la vida real se queda esperando. Lo peligroso no es solo que pierdes tiempo, es que pierdes impulso. Y cuando pierdes impulso, empiezas a dudar de ti. Publica, ejecuta, ajusta. La perfección imaginaria no te dará lo que sí te da la acción. Lección 6. Sufres por cosas que no existen ahora. Tu cuerpo reacciona a escenarios futuros como si fueran presentes. Por eso puedes agotarte por problemas que todavía no ocurrieron. Es domingo y ya estás cansado por el martes. Es de noche y ya estás discutiendo mentalmente una conversación que ni empezó. Eso no es previsión inteligente. Es desgaste anticipado. La mente te vende control, pero te está quitando presencia. Te roba el ahora a cambio de una ilusión. Cada vez que te descubras ahí, vuelve al presente con una pregunta simple. ¿Esto está pasando en este momento? Si la respuesta es no, regresa a lo real, a lo concreto, a lo que sí puedes sostener ahora. Lección 7. La confianza se construye actuando. La mayoría espera sentirse segura para empezar. Así la seguridad no llega nunca. La confianza nace cuando te cumples en pequeño, de forma repetida. Prometes y no cumples, y tu mente deja de creerte. Cumples lo que prometes, aunque sea poco, y tu identidad se fortalece. No necesitas grandes gestos, necesitas consistencia. Menos discurso, más evidencia. La confianza no llega por motivación. Llega cuando te demuestras una y otra vez que sí respondes. Lección 8. La comparación te roba la paz. Compararte todo el tiempo te desconecta de tu proceso. Mides tu inicio con el resultado editado de otros. Cuando haces eso, te frustras, te apuras y te desordenas. Tu camino no necesita competencia, necesita coherencia. Compárate con quien eras hace 30 días. Piensas mejor, reaccionas con más criterio, te hablas con más respeto. Ahí está el progreso real. Al final, todo se resume en esto. No controlas lo externo, pero sí tu respuesta. Y esa respuesta, repetida cada día, define quién eres. Entonces, la próxima vez que aparezca el «y si», no lo sigas, no lo alimentes,
No lo conviertas en verdad automática. Obsérvalo y di, te escuché, pero no decides. Ahí empieza el dominio interno. Ahí empieza la calma que no depende del mundo. Ahí empieza tu libertad. Si esto te dio claridad, escribe otra vez, me hago cargo. Y suscríbete, porque esto no se entiende una vez. Se practica, se entrena, se convierte en forma de vida. Recuerda, no estás pensando demasiado. Estás perdiendo el control de lo que pasa dentro de ti. Pero también recuerda esto. Puedes recuperarlo. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, gobierna tu mente, o alguien más lo hará por ti.